Chicos, buenas tardes. Como ustedes saben, por las contingencias del sismo, pues no nos vamos a ver hasta el día lunes, entonces vamos a tratar de avanzar a partir de tutoriales en video y ustedes tienen que realizar algunos trabajos que les voy a ir dejando por este medio y bueno, ya a partir de eso ya estaríamos evaluando, ¿no? El tema que vamos a checar es la perspectiva, ¿no? De entrada, ¿qué es la perspectiva? La perspectiva en cuestión al dibujo va a ser la manera en la cual nosotros representamos objetos en la realidad, tal y como los vemos, y la manera en cómo los representamos en una superficie bidimensional, ¿no? Tratando de representarlos de la manera en que nuestro ojo los percibe, ¿no? Mm, Esto se va a empezar a utilizar en la pintura, por ejemplo, saliendo de la Edad Media, en el periodo gótico, a finales ya del periodo gótico, en donde ya los pintores, bueno, querían simular esa realidad, dar esa idea de profundidad. Entonces se empieza a usar la perspectiva en este periodo. Después en el Renacimiento ya vamos a tener pues ya grandes avances, ¿no? Vamos a ver cómo se maneja la perspectiva de mala manera, ¿no? Y qué es lo que pasa cuando nosotros lo vemos mal. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de unas vías de ferrocarril. Cuando nosotros trabajamos mal la perspectiva, inmediatamente lo vamos a reconocer, ¿no? Vamos a reconocer como que algo está raro o algo está mal, a pesar de que no entendamos qué. Como nosotros percibimos las cosas de una manera distinta, pues vamos luego a captar que algo está raro, ¿no? Hay algo raro en esa imagen. Quizá no sabemos qué, pero sabemos que hay algo raro. Entonces, esa es la cuestión con los errores en la perspectiva. Cuando nosotros cometemos esos errores, pues la gente los va a notar. Y en nuestras animaciones, en los fondos, bueno, podemos llegar a caer en eso, ¿no? En equivocarnos. En esta imagen, por ejemplo, ya vemos un uso un poquito más correcto de la perspectiva, a pesar de que no es un gran dibujo, pero vemos como las vías de ferrocarril tienden a concentrarse hacia el fondo, ¿no? Hacia el horizonte, que es así como usualmente las percibimos, ¿no? Al estar viendo las imágenes o las vías, nosotros lo que vamos a ver son líneas que van hacia el horizonte. Entonces así es como nosotros lo vamos a alcanzar a percibir. Eh, para esto existen varios elementos que nosotros vamos a empezar a conocer para el uso de la perspectiva. Existen varios tipos de perspectiva, ¿no? En cuestión a puntos de fuga, nosotros vamos a trabajar primero con perspectiva con un punto de fuga. Existe con dos y con tres, pero con lo primero que vamos a empezar es con la perspectiva con un punto de fuga. Para que nosotros empecemos a trabajar, primero necesitamos algo que se conoce como línea de horizonte. La línea de horizonte existe en los tres tipos de perspectiva, y la línea de horizonte lo que representa es la altura de la mirada del espectador con respecto al horizonte, ¿no? Entonces, la altura a la que esté mi visión o mi punto de visión es la altura a la cual pues voy a poder percibir esos objetos. Entonces, esa sería la línea de horizonte. También recordemos que cuando nosotros entramos a un lugar y somos muy pequeños, siendo niños, tendemos a ver el lugar muy grande o enorme, y cuando volvemos a entrar estando más grandes de tamaño, tendemos a notar que no era tan grande como nosotros creíamos. Bueno, eso depende también de la altura de la línea de horizonte. La línea de horizonte va a hacer que nosotros percibamos las cosas como si fueran más grandes, ¿no? Entre más abajo esté, más amplio se ve todo ese espacio, ¿no? Es por eso que cuando nosotros llegamos a visitar lugares que ya habíamos ido cuando niños, al estar más grandes, bueno, los percibimos mucho más pequeños de lo que nosotros pensábamos que eran en ese entonces. Ya teniendo nuestra línea de horizonte, bueno, también debemos de tomar en cuenta
lo que se conoce como el punto de fuga. El punto de fuga no es más que lo que nosotros, o más bien la posición en la que nosotros nos encontramos con respecto a esa línea de horizonte. Puede estar más a la izquierda, puede estar más a la derecha, pero eso depende del espacio en el que yo esté parado con respecto a esa línea, eh, o a lo que sea que esté viendo, ¿no? Entonces es importante entender que el punto de fuga pues va a ser a partir del cual van a salir todas mis objetos que yo voy a trabajar, ¿sí? O más bien todas las líneas de profundidad que yo voy a tener al estar trabajando. Eh, en un punto de fuga siempre vamos a tener una base sobre la cual podemos trabajar sin ningún problema, tomar medidas y estar checando elementos exactos, que va a ser el fondo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en el salón, la base que podemos trabajar siempre es la pared del fondo, porque esa no se está fugando, solamente estamos teniendo o estamos trabajando con con esas líneas existentes en en el fondo, ¿no? Lo que es la línea de la altura, el piso y los costados. A partir de ahí nosotros vamos a empezar a trazar líneas de fuga que van a pasar por las esquinas de esa que va a ser nuestra base, ¿no? Que sería la pared. Entonces las tenemos que trazar y deben de pasar por los vértices. En este caso vamos con el de la esquina superior izquierda, esquina inferior izquierda, y a partir de ahí ya podemos crear líneas paralelas a esas líneas de la base, tanto en la parte superior como en la parte de los lados, e igual en la parte de abajo. Y con eso ya estaría yo viendo lo que estoy, bueno, lo que quiero representar. En este caso sería el salón, ¿no? Una idea de lo que era el salón. Voy a borrar algunas líneas para que logremos percibir lo que se hizo. Bien, ahí lo que nosotros tendríamos, bueno, sería ya un como tipo cuarto, que en este caso sería una representación tipo salón. Tenemos la pared de la izquierda, nuestra pared de la derecha, el piso, y el techo lo tendremos en la parte superior, ¿no? Ahí voy a borrar. El techo es en la parte superior y aquí tenemos la pared del fondo. Ahí estaría el techo. Entonces, quiero que noten que dependiendo de dónde pongamos nosotros la línea de horizonte, estas paredes van a modificar la manera en cómo las representamos, porque realmente modifica la manera en cómo las vemos. Y vamos a dar algún otro ejemplo, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer ahora es poner el punto de fuga, lo vamos a poner al lado izquierdo para ejemplificar, ¿no? Cómo realmente se ve diferente nuestra simulación, de la realidad a partir del uso de los puntos de fuga. Entonces voy a dibujar mi pared base. Que sería, recuerden, el fondo. Voy a ubicar mi punto de fuga ahora a la izquierda, lo que quiere decir es que estoy parado, ahora ya no en el centro, ahora estoy parado a la izquierda. A partir de ahí trazo a partir de los vértices, que ahí los marco. Disculpen, me cuesta trabajo atinarle en la tableta, exactamente que sean los vértices ahí por ese punto.
pero la idea es que cuando los tracen ustedes tengan esa idea, ¿no? Que debe de pasar a partir de los vértices. Es exacto, ¿no? Entonces trazo a partir de mi punto de fuga por todos mis vértices y finalmente cierro con líneas paralelas. Tanto horizontales como verticales. Entonces ahí trazo y cuando lo hago bien tienden a quedarme exactas, o sea, tienen que cerrarse en el punto exacto. Bien, voy a borrar algunas líneas, en este caso, bueno, van a ser las líneas que salieron para crear las paredes, para que ustedes puedan observar qué es lo que pasó. Y bueno, ahí lo tienen. Tenemos de igual manera nuestras paredes, las paredes tanto izquierda como derecha, el piso y el techo, ¿no? Y nuestro línea base o nuestra parte base que sería la pared del fondo. Entonces, sí es importante que ustedes entiendan que el acomodo de la perspectiva, o más bien el acomodo de nuestro punto de fuga, nos va a dar pues una visión diferente, ¿no? En este caso, observemos cómo la pared derecha pues tiende a verse más grande que la pared de la izquierda. Esto es únicamente debido a que si nosotros estamos posicionados del lado izquierdo, pues vamos a tender a ver más amplio el lado derecho. Si nosotros estuviéramos con el punto de fuga del lado izquierdo, lo que veríamos de mayor tamaño sería la pared izquierda. Entonces, aquí sí es importante que entiendan que los puntos de fuga nos van a dar o van a afectar en lo que hagamos finalmente, ¿no? El resultado va a ser distinto dependiendo de dónde esté el punto de fuga. También entender que si la línea de horizonte está más abajo, pues nosotros vamos a tender a ver más grande el área del techo. Y vamos a ejemplificar esto para que pues lo entiendan. Y esta es la razón por qué cuando nosotros somos pequeños, vemos las habitaciones o los lugares que nosotros visitamos de mucha mayor altura, ¿no? Entonces dibujo mi base, que sería pared de fondo, y pongo mi punto de fuga. De ahí hago el mismo proceso o el mismo procedimiento y trazo todas las líneas paralelas, tanto al techo como a los bordes. Y ahora borro para poder ver el resultado, ¿no? Entonces observen cómo en este ejercicio, bueno, vamos a ver más amplia el área del techo, pero no realmente es porque sea más amplia o que esté más enorme, simplemente nuestra línea de horizonte se modificó y al modificarse, bueno, el resultado va a ser diferente. Aquí es como recordar cuando nosotros somos niños, ¿no? Todo lo vemos más grande, pues sí, porque nuestra altura de visión es más pequeña. Por eso tendemos a ver los espacios más agrandados, no porque realmente sean grandes, sino porque nuestra visión cambia radicalmente el cómo trazamos. Bueno, aquí hay que recordar que todas estas líneas que yo estoy fugando o que me sirven para trazar esto son nuestras líneas de fuga. Aquí me equivoqué,
Entonces son líneas de fuga. ¿Por qué? Porque son las que me sirven para trazar lo que sería la profundidad. Entonces se le conocen como líneas de fuga o líneas fugadas, como ustedes las quieran llamar. Pero también nótese que va a haber líneas que yo no necesito trazar a partir del punto de fuga, como serían líneas que no tienen que ver con la profundidad, pero todas las líneas que salen para profundidad en un punto de fuga sí se trazan a partir del punto de fuga. Las que no son las líneas verticales y las líneas horizontales, porque esas son paralelas a nuestra línea base, ¿no? En este caso esa sería el techo y estas serían las paredes de los costados. Entonces esas serían trazadas de manera distinta. Se trazan tanto verticalmente como horizontalmente. Eso es únicamente en perspectiva con un punto de fuga, donde yo sí puedo trazar tanto las horizontales como las verticales sin necesidad de un punto de fuga. Solamente son paralelas a la línea que ya tenemos como base, ¿no? Que sería el techo y sería los costados. En otros tipos de perspectiva, como la de dos puntos de fuga, ya solamente puedo trazar líneas verticales y en tres puntos de fuga de plano ya no puedo trazar nada sin que haya un punto de fuga, ¿no? Por eso van aumentando los números de punto de fuga. Entonces es importante que entiendan eso. Entre más puntos de fuga tengamos, más líneas se deben de justificar. Entre menos puntos de fuga, bueno, menos líneas hay que justificar. Pero, bueno, ahorita vamos a empezar con algunos ejercicios para que ustedes vayan entendiendo el uso de la perspectiva. Son ejercicios simples. Lo que vamos a hacer es trazar nuestra línea de horizonte y vamos a ubicar un punto de fuga en el centro. Voy a trazar un cuadrado en la parte inferior. Ya teniendo el cuadrado en la parte inferior, lo que voy a hacer es trazar las líneas hacia, o más bien trazar líneas hacia los vértices, líneas fugadas hacia los vértices del mismo cuadrado. En este caso pues son 4 vértices y trazo líneas fugadas hacia él. Tanto en los vértices inferiores como en los vértices superiores. Ya teniendo esto, lo que hago es delimitar ese espacio. Estoy haciendo un cubo, entonces delimito en la parte superior. Y a pesar de que las caras que están atrás y en los costados no se ven, bueno, los vamos a trazar para darnos una idea de cómo quedaría el objeto que acabamos de trazar. Recuerden, líneas horizontales y verticales no se fugan. Y aquí ya lo único que hago es con otro color delimito para que logren notar el resultante. ¿Cómo lo harían ustedes? Ustedes no manejarían colores, lo que harían es utilizar el lápiz H para hacer todos los trazos, tanto de línea de horizonte como de líneas fugadas, y ya al último, cuando tengan su resultante, que en este caso sería el cubo, ya pueden usar un lápiz B para marcar estas líneas. Es importante que trabajen con regla o escuadra, ¿sí? Los trabajos que me vayan a entregar de perspectiva necesito que sean con regla y con el uso de escuadra. Ahora vamos a trabajar otro cubo del lado derecho para ver cómo se vería con respecto
al cubo del centro y vamos a trabajar también con un cubo del lado izquierdo. Y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a trazar líneas fugadas hacia los vértices del cubo o más bien del cuadrado que acabamos de trazar. Y ya teniendo eso, pues vamos a empezar a delimitar lo que sería el espacio. Recuerden que las líneas deben de salir bien del punto de fuga y deben de llegar bien a lo que sería el punto, bueno, los vértices del objeto que acabamos de trazar. Ahora ya teniendo eso, bueno, lo vamos a trabajar con otro color. En su caso, recuerden, son lápices distintos. Entonces deben de trabajarlo con el lápiz H, trazamos líneas, y con el lápiz B marcamos ya el objeto resultante, ¿no? Y procedo a hacer lo mismo con el del lado derecho. Recuerden, líneas fugadas desde el punto de fuga a los vértices. En otros, en otras clases me han preguntado cómo determino la profundidad de lo que estoy haciendo. Bueno, aquí hay que entender una cosa. Ustedes están aprendiendo dibujo como una base formativa, ¿no? Les va a ayudar muchísimo en todo su trabajo el saber dibujar. Pero estas cuestiones son muy técnicas, la perspectiva realmente es muy técnica. Si nosotros quisiéramos hacer todo tomando medidas nos tardaríamos muchísimo. Entonces, por momentos vamos a estar trabajando a ojo, ¿no? Vamos a sacar medidas a veces a ojo para no perder tanto el tiempo, sobre todo porque hay momentos en bases, en fondos, que nosotros no necesitamos medidas exactas, igual y solo es un pasillo el que tenemos que dibujar y nos tardaríamos mucho más haciendo el fondo, tomando medidas, sacando medidas exactas, que lo que nos tardaríamos haciendo la animación. Entonces es importante que ustedes entiendan que lo que deben de comprender es cómo se maneja la perspectiva, cuáles son sus reglas y de qué manera las pueden usar para la elaboración de todos sus trabajos, ¿no? Ya sea fondos, ya sea cuerpo humano o cualquier cosa, ¿no? También hay que entender que en cada momento que yo determine una profundidad va a afectar a todo lo demás que yo haga. Por ejemplo, en este cuerpo yo tracé la cara superior primero y de repente me di cuenta que ya no era un cubo, ¿no? Que era un objeto más grande debido al largo que yo le di en la parte superior. Si yo quisiera reducirlo, bueno, tendría que tomar una medida más pequeña para que esta no me salga tan enorme, ¿sí? Entonces eso sí es importante, que entienda que la perspectiva o cada línea que yo trace me va a traer ciertas consecuencias. Y para finalizar mi trabajo, bueno, voy a hacer otros 3 cuerpos en la parte superior y hago exactamente lo mismo. Trazo de estos cubos hacia de estos cuerpos que serían cuadrados de los vértices hacia el centro y así. Y por último, lo que haría sería trazar los cuadrados en medio o más bien sobre la línea de horizonte, así como lo estoy describiendo en el video.
y teniendo mi punto de fuga en el centro de esta línea, ¿no? De igual manera van de los vértices de los cuadrados hacia el punto de fuga. Y en total tendría 3 cubos arriba, 3 cubos abajo, en un mismo formato de papel. En este caso, por favor, que sea de manera horizontal, y quiero que su línea de fuga esté justamente en el centro de la hoja para que ustedes puedan trabajar esos 6 primeros cubos, y los otros 3 que serían los del centro, bueno, trabajenlos en una hoja distinta, ¿sí? Pero la idea es que sean 9 cubos los que tengan que entregar, todos trazados con el lápiz H las líneas, y con el B marcamos ya el resultante. Es importante, chicos, que estén trabajando, no se atrasen, y bueno, nos estaremos viendo ya en clase la siguiente semana. Cuídense mucho, estén atentos y nos vemos, chicos.